Buen día, hoy vamos a conversar acerca del desarrollo de la placenta, como siempre recomendándoles la lectura de su libro Embriología Humana Integrada, en este caso en el capítulo 11, previo a ver el video. Así es que digamos que la placenta va a tener una ubicación dentro del útero y va a estar, digamos, en contacto con el feto, con el embrión o con el feto a través del cordón umbilical. También debemos decir que como términos generales, la placenta va a tener unas funciones de varios órganos que cumplen con esas determinadas funciones en la vida extrauterina, en el recién nacido, en el niño o en el adulto. En este caso, esas funciones están relacionadas en principio con el intercambio entre la madre y el feto. Entonces habrá una función respiratoria, una función renal, digestiva, también tendrá una función de barrera, pero tiene además otras funciones muy importantes, como por ejemplo la función hepática, dado que la placenta puede transformar medicamentos, entre otros. También tiene una función de glándula en la cual va a producir múltiples hormonas, de una función inmunológica porque ella protege al feto de que algunos agentes infecciosos puedan alcanzarlo. Además, va a producir líquido amniótico. Entonces, la placenta se desarrolla a través de las dos iniciales líneas celulares, que son los derivados de la masa celular externa que generará la placenta y la masa celular interna que nos va a generar el embrioblasto y posteriormente todos los tejidos embrionarios y fetales. Entonces, en principio, para que se pueda, digamos, desarrollar la placenta y se produzca adecuadamente la implantación, se necesita que se produzca la eclosión. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el producto de la concepción, el blastocisto, debe liberarse de la membrana, de la zona pelúcida, que habría sido muy importante en principio para el desarrollo del ovocito. Luego vamos a tener que la implantación, digamos que tendría tres etapas. La primera, que es la aposición y que es inestable. En esta fase, digamos, en esta etapa, lo que tendremos es que el embrioblasto y las células que están alrededor de él, de la masa celular externa, se van a orientar para que esa región específica, la que está al lado del embrioblasto, sea la que entra en contacto íntimo con el endometrio, en este caso con la zona compacta. Luego tendremos la fase de la adhesión, que es estable y que moléculas originadas, en este caso en el producto de la concepción, cerca de donde está el embrioblasto, entren en contacto con moléculas específicas que están en las células endometriales. Entonces, digamos que en esta fase de adhesión vamos a tener estructuras, ¿cierto? Estructuras de comunicación entre el blastocisto y el endometrio. Y además necesito algunas moléculas que van a interactuar como mediadores entre esas moléculas. Posteriormente tendremos la invasión. En esta invasión hace parte de lo que es el desarrollo placentario cuando las células en principio del citotrofoblasto se convierten a sincitiotrofoblasto y empiezan a invadir, a traspasar la zona compacta para alcanzar la esponjosa del endometrio. Y esta fase es la que denominamos la invasión. Y ahí empezamos con el desarrollo placentario, donde tendremos una línea celular que es el citotrofoblasto y la otra que es el sincitiotrofoblasto. Entonces, para que la implantación se produzca adecuadamente, necesitamos tener que el endometrio esté preparado con anterioridad. Entonces, recordándoles que en un ciclo menstrual femenino, pues vamos a tener una ovulación al día 14 y que la implantación empezaría aproximadamente entre el día 19, 20, 21 y ese endometrio en ese momento estará bajo el influjo del segundo pico de estrógenos y del pico de progesterona. Estas hormonas para este momento estarían siendo producidas por el cuerpo lúteo. Entonces ese endometrio que es receptivo va a estar vascularizado, va a estar adenomatoso, las glándulas van a estar en su máxima expresión, van a estar produciendo, digamos, la secreción, las secreciones particulares, las cuales van a facilitar todo el proceso de la implantación. Además, estas células de la capa compacta van a desarrollar pinápodos que van a facilitar esta interacción entre el blastocisto
y el endometrio. Entonces nosotros aquí tenemos un producto de la concepción que estaría más o menos 10 días después de la fecundación, ¿sí? Digamos que estaría día noveno, no, octavo, noveno, y podemos observar en este caso la cavidad del blastocisto. Aquí en amarillo tendríamos el hipoblasto, aquí un poquito en azul tendríamos el epiblasto, aquí estaría la cavidad amniótica empezando su desarrollo, y estas células que en este caso son rosadas serían citotrofoblasto, que hacen parte pues de la placenta. En amarillo tendríamos las células del sincitiotrofoblasto, que son las que están invadiendo, y este tejido que es endometrial, pues vamos a tener glándulas y vamos a tener vasos. Y este sincitiotrofoblasto es el que las está avasallando, es el que las está invadiendo para poder que haya una adecuada invasión, una adecuada comunicación entre el producto de la concepción y el endometrio, en este caso pues la madre. Esta sería una imagen de un producto de la concepción más o menos al día 15, en donde queremos hacer énfasis particular en que el sincitiotrofoblasto, en este caso las células de amarillo, tiene una función endocrinológica que va a hacer producir la hormona del embarazo, la hormona gonadotropina coriónica, que normalmente en las pruebas de embarazo la detectamos como la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Y esa hormona va a producir un efecto sobre el cuerpo lúteo para que éste continúe produciendo progesterona, la hormona del embarazo, continúe produciendo estradiol, ¿cierto? Y esas hormonas pues nos van a producir unos efectos sobre el endometrio para, por ejemplo, facilitar la tolerancia a la respuesta inmune y que el sistema inmune materno no ataque el producto de la concepción y a su vez no vaya a ser rechazado. Pero tendríamos que aclarar que la misma placenta, digamos en este caso las células del sincitio y citotrofoblasto, también producen progesterona, también producen estradiol, así es que no solamente el cuerpo lúteo lo va a hacer, pero además hay otras hormonas que producen la placenta, como el lactógeno placentario y la somatomamotrofina, las cuales son hormonas que inducen el crecimiento, en este caso embrionario, y posteriormente el crecimiento fetal. Más adelante, alrededor de las 12, 14 semanas, empieza a producir la tirotropina placentaria y también la corticotropina coriónica humana, las cuales van a tener unos efectos sobre el feto y también pueden tener efectos sobre la madre. Entonces, digamos que en este proceso del desarrollo del embarazo, ¿cierto? En este caso, pues estamos orientados hacia la placenta, pues hay en esta digamos, interacción, nosotros vamos a tener que el endometrio, digamos que es la capa más interna del útero, pues va a estar ahora bajo una influencia continua de estrógenos y progestágenos. Usualmente nos referimos más a los progestágenos. Entonces ya no va a haber unos ciclos, ¿cierto?, de picos hormonales, estrógenos, luego estrógenos progestágenos, luego caída de las hormonas, luego descamación endometrial, sino que todo el embarazo va a haber un influjo constante de estas hormonas que van a producir unos cambios permanentes dentro del endometrio. Entonces, en este gráfico que tenemos aquí, vamos a observar que el producto de la concepción suele implantarse en el tercio superior del útero, ¿cierto? Digamos, en el tercio superior de la cavidad uterina, en este caso en el tercio superior de la cavidad endometrial. Entonces, lo que antes era endometrio, ahora lo denominaremos decidua, se va a llamar decidua, que es un endometrio que ha cambiado su conformación por el influjo constante de progesterona. Entonces, ese endometrio que entra en contacto, digamos, directo con el producto de la concepción, le vamos a denominar decidua capsular. Entonces, la decidua capsular sería la decidua que está en contacto, en este caso del gráfico que estamos observando aquí, digamos, sería la que está hacia la luz de la cavidad uterina. O sea que en el gráfico estaría como hacia acá, digamos que hacia ustedes, y esa sería la decidua capsular. La decidua parietal sería el endometrio que no entra en contacto con el producto de la concepción, ¿cierto? Y que lo podemos observar allí. Y me quedaría faltando la decidua, y me quedaría faltando una decidua que ahorita les digo cómo se llama.
Así es que esa decidua, que es la que está en contacto con el corión frondoso, digamos aquí tendremos el corión frondoso, en este caso la decidua estaría aquí, sería la decidua basal. Entonces, recordando que vamos a tener que esa decidua, que es ahora el endometrio transformado bajo el influjo constante de las hormonas, pues vamos a tener tres tipos. Uno, que es el que está en contacto, en este caso con el corión liso, y la vamos a denominar decidua capsular. La que no está en contacto con el producto de la concepción y la vamos a denominar decidua parietal. Y la que está en contacto con el polo donde se está desarrollando la placenta propiamente dicha y la vamos a denominar decidua basal. Tendríamos que decir, digamos que en este proceso del desarrollo vamos a tener que aquí está el saco vitelino, vamos a tener con claridad el saco vitelino, que es una cavidad, ¿cierto? Es un espacio. Vamos a tener el embrión que está en medio de lo que va a ser la cavidad amniótica, lo estamos observando aquí. Esto sería un embarazo aproximadamente de unas 5 o 6 semanas por fecha de última menstruación, y vamos a tener la cavidad que en principio es más grande, que es la cavidad coriónica. En la medida en que el producto de la concepción, en este caso el embrión, el embarazo se desarrollan, crecen, entonces vamos a tener que el saco vitelino casi que desaparece, mírenlo aquí. Esto sería un embarazo de más o menos unas 11 semanas por fecha de última menstruación. El saco vitelino aquí está desapareciendo. Vamos a tener que la cavidad coriónica, que en el gráfico allá estaba como en un color un poquito café, está prácticamente desaparecida. Y quien ha superado, digamos, que la cavidad que ha prevalecido, que se ha agrandado, es la cavidad amniótica. Sí, es la cavidad que tendríamos que va a ser, digamos, de ahora en adelante la más grande y la que va a ser la que está reinando, pudiéramos decirlo así, y en medio de la cual se está desarrollando el embrión. Entonces, también tendríamos que decir que más o menos después de las 8 semanas por fecha de concepción, 10 semanas por fecha de última menstruación, las vellosidades que estaban en la periferia, no en contacto con la decidua basal, que a su vez es la que estaba en contacto con el miometrio, pues van a empezar a desaparecer para formar lo que nosotros denominaríamos el corión liso, que sería en principio membranas, ¿cierto? Que ahorita vamos a entrar un poquito a explicar un poco más de ellas, y efectivamente donde se desarrolla la placenta, pues vamos a denominarlo corión frondoso, que son las estructuras que están en contacto directamente con la decidua y con el miometrio y con el sistema vascular. Entonces, en ese contexto, en la medida que el embarazo avanza, lo que vamos a tener es que lo que era la decidua capsular y la decidua parietal se van a terminar fusionando y los vamos a denominar, digamos, decidua o casquete decidual, mientras que la decidua, la decidua siempre se me olvida la decidua basal, ¿sí? Es la que va a continuar en el contacto estrecho, en este caso con el corión frondoso. Entonces, en esa medida en que desaparece la cavidad coriónica, la cavidad amniótica queda más grande, vamos a tener ahora unas membranas, ¿cierto? Y esas membranas se denominan membrana amniocoriónica. Y estas van a ser muy importantes porque inclusive en los trabajos de parto a veces uno en el parto logra identificar que hay dos membranas y no solamente una. Por eso en algunos fragmentos puede estar fusionada, pero en otro se sienten pues como si estuvieran separadas, como si estuviesen separadas. Recordándoles pues que esta es una imagen del útero. Lo que estaremos aquí en rosado va a ser la pared del útero, que sería el miometrio. Hacia acá tendríamos el cérvix, ¿sí? Hacia acá estaría la vagina. Bueno, entonces volviendo al desarrollo placentario, nosotros vamos a tener que en un producto de la concepción, más o menos de 14 días, como lo estamos observando aquí, 13, 14 días, vamos a tener que se empiezan a desarrollar las vellosidades primarias. Entonces, en principio, estas vellosidades van a estar conformadas por citotrofoblasto al centro y sin sitio trofoblasto hacia la periferia. Entonces, aquí las estaríamos viendo por aquí, digamos, ¿sí? Citotrofoblasto sin sitio trofoblasto, y esto lo vamos a denominar vellosidades primarias. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, lo que vamos a tener es que en medio
de este citotrofoblasto, en medio del citotrofoblasto, vamos a tener una proyección del mesodermo somático en medio del citotrofoblasto, ¿sí? Y él va a continuar, digamos, creciendo, igual que el citotrofoblasto, que va a ir cada vez proyectándose más. También habría que aclarar que en esta imagen, este verde, digamos, oscuro, donde no hay líneas que limiten células, va a ser sincitio trofoblasto, y en medio del sincitio trofoblasto, en principio, vamos a tener lagunas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lagunas, ¿sí? Que han recibido sangre que ha sido inyectada desde las arterias espirales del endometrio, y digamos que esta va a ser la conformación del sistema vascular de conexión entre el feto y la madre, en este caso a través del desarrollo placentario. Entonces, particularmente a estas vellosidades que tienen sitio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo somático, se denominan vellosidades secundarias. En la medida en que, digamos, nosotros podemos hacer un corte, ¿sí? Un corte transversal de estas vellosidades, pues lo que vamos a encontrar, podemos observar aquí es sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo somático. En este caso, en un producto de la concepción al día 16. Posteriormente, algunos libros lo refieren al día 19, 20, 21. Yo prefiero decir al día 21, ese mesodermo que estaba en medio del citotrofoblasto, ¿sí? Se empieza a diferenciar hacia vasos. En este caso, pues vamos a tener venas y arterias. Y estas vellosidades que ahora tienen sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y vasos en el interior van a denominarse vellosidades terciarias. Entonces, pero digamos que, y esto va a ser muy importante porque en la medida en que tenemos vasos en la placenta, pues vamos a tener que tener vasos en el embrión. Entonces esto me configura que debe haber un sistema cardiovascular embrionario a través del cual circula sangre, glóbulos rojos, nutrientes, productos de desecho que van y vienen de la placenta hacia el embrión y del embrión hacia la placenta. Además de esto, pues vamos a tener que las células del citotrofoblasto avanzaron, superaron al citotrofoblasto y forman lo que se denomina la concha citotrofoblástica, que va a quedar rodeando toda la estructura placentaria. Claro, en medio de una vellosidad y otra vellosidad aquí no pintada, pues tendremos un espacio intervelloso que a su vez es el que va a ser irrigado, digamos, inundado a través de la sangre que viene de las arterias espirales endometriales. Entonces, estas vellosidades, digamos, en principio, digamos, en las primeras, en el primer trimestre de la gestación, inclusive, pues lo que vamos a tener es que las vellosidades van a tener una conformación que es un poco más rígida, un poco más, digamos, fuerte. Esa función de barrera es una función bastante, digamos, severa, si ustedes me permiten el término, en donde lo que la madre consume difícilmente alcanza al embrión. Estoy haciendo referencia a tóxicos, estoy haciendo referencia inclusive a algunas infecciones, y esto está explicado porque esta función de barrera es una función bastante particular. Entonces miren cómo tenemos aquí que el sincitio trofoblasto está un poco grueso, el citotrofoblasto, las células están bien diferenciadas y bien constituidas. Vamos a tener que en medio hay tejido conectivo y que los vasos están alejados, digamos que los vasos están alejados de la pared de estas vellosidades, digamos, de esta barrera fetoplacentaria. Entonces, lo que se aloja acá en el espacio intervelloso le va a costar más trabajo llegar al componente intravascular de la vellosidad. En la medida en que avanza el embarazo, como podemos ver aquí, el sincitio trofoblasto se adelgaza, el citotrofoblasto que estaba por dentro de la vellosidad prácticamente va a desaparecer y los vasos se acercan a la pared
de la vellosidad. Entonces eso me disminuye el espacio para que, digamos, el oxígeno pueda difundir de glóbulos rojos que están en el espacio intervelloso de origen materno. Estos glóbulos rojos, el oxígeno difunda para que sea recibido por glóbulos rojos, en este caso fetales, y a su vez devuelvan dióxido de carbono como un ejemplo. Pero digamos que el punto trascendental de este gráfico es que nosotros vamos a tener que esta barrera fetoplacentaria se va a disminuir, digamos, se va a adelgazar, y ahora en la medida que avanza el embarazo y de la segunda mitad, en la segunda mitad del embarazo, esta función, digamos, la función de barrera es cada vez menos eficiente. Las vellosidades, vamos a tener que, podemos tener algunas vellosidades libres. En este caso tendríamos acá una vellosidad libre. Hacia arriba, digamos que tendríamos al feto, hacia arriba tendríamos al feto y hacia acá abajo tendríamos el endometrio. Y aquí tendremos unos septos, ¿cierto? Unos septos intervellosos que nos van a producir luego una diferenciación de lo que son los cotiledones. Entonces esto sería una vellosidad libre, y esa imagen pues digamos que me hace recordar que debo decirles que las arterias umbilicales traen productos de desecho del feto a la placenta, mientras que la vena umbilical lleva sangre con nutrientes y oxígenos de la placenta hacia el feto. Entonces, cuando ustedes ven estructuras vasculares en rojo, piensen que son venosas, y cuando las ven en azul, piensen que son arteriales, cosa que es contraria en la vida extrauterina. Esta imagen de acá lo que nos está mostrando es que son vellosidades de anclaje. Estas vellosidades de anclaje, en sentido contrario de lo que tenemos en la otra imagen, es que van desde el mesodermo, en principio somático, hasta el casquete citotrofoblástico y en contacto pues con la decidua, ¿cierto? Con la decidua. Entonces estas son de anclaje, mientras que las otras vellosidades son vellosidades libres. Esta gráfica nos muestra cómo células del citotrofoblasto van a migrar y van a alojarse dentro de las arteriolas maternas. Entonces, digamos que hay dos grandes oleadas descritas de estas células durante el embarazo. Entonces, digamos que unas son en las primeras fases del embarazo, en el primer trimestre, y la segunda gran oleada es en el segundo trimestre. Sin embargo, el gráfico nos muestra es que esto se produce continuamente durante todo el embarazo. Vamos a tomar este ejemplo de aquí. Células del citotrofoblasto, recuerden que son azules en este caso, afuera teníamos in situ trofoblasto. Estas células migran para formar la concha citotrofoblástica, pero de allí se vuelan y se meten en medio de los vasos maternos, en medio del endotelio de los vasos maternos. Entonces, en la medida en que esta migración, esta invasión se hace adecuadamente, como lo podemos ver aquí, estos vasos van a estar conformados por unas células endoteliales de origen materno y otras células citotrofoblásticas, en este caso de origen de la masa celular externa del producto de la concepción. Y esto nos va a explicar, digamos que es una de las teorías fisiopatológicas de cómo se explican los trastornos hipertensivos del embarazo, porque esta migración lo que nos produce es que los vasos tengan una adecuada vasodilatación o vasoconstricción según los requerimientos del feto, ¿cierto? Y dependiendo de las circunstancias maternas. Entonces, cuando esta oleada, esta invasión del citotrofoblasto no se hace adecuadamente, esos vasos pierden esa capacidad de dilatarse o de contraerse, y las pacientes desarrollan los trastornos hipertensivos del embarazo, porque digamos que estos vasos no se van a poder dilatar, entonces van a mantener, digamos, en vasoconstricción, digamos que en vasoconstricción, que no se pueden dilatar, y entonces esto va a llevar a que se aumenten los niveles de la tensión arterial. De la misma forma, estas células citotrofoblásticas se pueden morir, pueden desprenderse e irse al torrente sanguíneo materno. Y también pueden tener DNA de origen placentario, en este caso del producto de la concepción. Y a través de evaluar, a través de diferentes procesos, ese DNA fetal, se pueden hacer diagnósticos
de alteraciones cromosómicas numéricas, inclusive algunas de lesiones o duplicaciones. Digamos que no funciona tan bien para esas dos últimas, pero sí para las alteraciones cromosómicas numéricas de lo que hemos denominado el no invasive prenatal test, en donde a la señora se le toma una muestra de sangre, digamos, en el brazo, y allí se puede hacer análisis del DNA fetal y poder llegar a hacer impresiones diagnósticas de alteraciones cromosómicas en los fetos donde se encuentran estas situaciones. Entonces, digamos que este gráfico, digamos que pues, nos hace repasar el concepto del desarrollo de esa membrana placentaria. Me gustaría volver a decir que en la medida en que avance el embarazo, la función de barrera placentaria se hace menos fuerte, o sea, se hace más débil. Y así, digamos que después de la semana 28 del embarazo, lo que la señora consume le llega al feto. Si la señora toma tinto, el feto toma tinto, no hay duda, porque esa función de barrera cada vez es menos frecuente. Entonces, digamos que en el tercer trimestre del embarazo nosotros vamos a tener que la placenta tiene una cara fetal, digamos un lado fetal. En este caso aquí tenemos el cordón umbilical, ¿sí? O sea que el feto estaría hacia arriba. Aquí vamos a tener lo que es el amnios, esto acá sería el corión frondoso. Aquí estaría la placa coriónica que ya habíamos explicado que era un derivado del mesodermo somático. Y hacia acá es donde vamos a tener los cotiledones, ¿correcto? Aquí vamos a tener los cotiledones y aquí la estaríamos viendo la placenta desde el lado fetal. Pero si la volteamos, ahora vamos a estar viendo la placenta desde el lado materno. O sea que esta parte sería la que estaría pegada a la pared del útero. ¿Y a qué se pegan? Se pegarían los cotiledones, pues se pegarían a la decidua, en ese caso a la decidua basal. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que nosotros tendríamos aquí, digamos, superficialmente, sería tejido endometrial, en ese caso lo denominamos decidua, y esa sería la decidua basal. Lo que tendríamos allí debajo serían los cotiledones que los podremos observar en este gráfico de acá. Recordando, en A estaría la cara fetal, el cordón umbilical y el feto estaría de este lado de acá. Mientras que en este gráfico, lo que tenemos en esta foto, lo que tenemos es la cara materna. Y estos son los cotiledones y no se estaría observando la decidua. Los cotiledones son entre 12 y 18, describen algunos libros, otros dicen que son entre 18 y 30. Yo me quedo con la segunda impresión, que son más. Y esas son como las unidades de funcionamiento placentario. Recordando que esto es lo que está pegado al útero, particularmente. Digamos que tenemos otro video en el cual explicamos la circulación fetal y placentaria. Tenemos de un lado la placenta, aquí tenemos la vena umbilical que trae oxígeno y nutrientes hacia el feto desde la placenta, y las arterias umbilicales que llevan productos de desecho y glóbulos rojos poco oxigenados del feto hacia la placenta, recordando que son ramas de la arteria ilíaca interna, y que una vez se produce el nacimiento y se corta el cordón umbilical, pues ese sistema de comunicación va a quedar abolido y se van a producir una serie de cambios cardiovasculares entre digamos, en el recién nacido para tener, digamos, un nuevo sistema. Y valdría la pena mencionar que, claro, todas esas funciones que tenía la placenta ahora van a ser asumidas por los órganos pertinentes. Este gráfico, digamos que me gusta bastante porque nos va a resumir cómo funciona el intercambio placentario. Entonces, recordando que aquí nosotros vamos a tener lo que sería la membrana, ¿cierto? La membrana placentaria, pero no me estoy refiriendo al amnios, ¿no? Me estoy refiriendo a la barrera fetomaterna. Recuerden que estamos por allá en el corión frondoso, que estamos por allá en medio de los cotiledones. En medio de los cotiledones tenemos las vellosidades y, claro, en las vellosidades que tenemos aquí en esta barrera. Entonces, tenemos de un lado vamos a tener paredes de los vasos, ¿cierto? Paredes del vaso. Vamos a tener sin citotrofoblasto, muy poco de citotrofoblasto. Vamos a tener que esto sería el espacio intervelloso, donde nosotros vamos a tener nutrientes, vamos a tener glóbulos rojos que tienen oxígeno, y
dentro del espacio intravascular fetal, pues igualmente, ¿sí? Y ahí vamos a producir, digamos, el intercambio. Entonces, digamos que en principio, digamos que la función pulmonar respiratoria, pues el feto va a devolver, ¿cierto? Dióxido de carbono, mientras que la placenta lo que va a hacer es llevarle oxígeno como una función. Recordando también que la placenta tendría una función renal, digamos que el feto nos va a devolver proteínas, en esencia pues nos puede devolver urea, ¿cierto? Nitrógeno ureico, creatinina, entre otras, y a su vez y también nos puede devolver agua, ¿cierto? Y algunos otros electrolitos, pero digamos que de la placenta hacia el feto, pues lo que vamos a tener es que nos lleva mayores cantidades de agua para poder hidratarlo, también nos van a llevar pues carbohidratos, aminoácidos, pues nos va a llevar glucosa, ¿cierto? De lo que se va a alimentar el feto, también glucosa, lípidos también nos va a poder llevar y pero además de eso también podemos llevar otros elementos como hierro, podemos llevar vitaminas, ¿cierto? Múltiples vitaminas pueden pasar, pero también nos puede llevar algunas otras cosas que no son tan positivas, ¿cierto? Nos pueden llevar virus, ¿cierto? Nos pueden llevar el virus, nos pueden llevar parásitos como el toxoplasma, virus como el citomegalovirus, rubeola, que nos pueden llevar a hacer algún daño. También podemos tener que pueden ir anticuerpos, en esencia, pues los que van a atravesar la placenta son inmunoglobulina G, en el clásico ejemplo de la isoinmunización RH, donde si hay una madre que es RH negativo, el feto es RH positivo, la señora se inmuniza en un primer embarazo, produce inmunoglobulina M, no pasa la placenta en ese embarazo, pero en el siguiente embarazo, entonces vuelve a haber un contacto con esos antígenos, produce inmunoglobulina G, esa inmunoglobulina G de la madre puede alcanzar el feto y atacar los glóbulos rojos embrionarios o fetales, digamos, y destruirlos y llevar a unos procesos como la anemia fetal. Entonces, recordando que no todo lo que la madre lleva es bueno, ¿cierto? También puede llevar psicoactivos, por ejemplo, medicamentos que pudieran atravesar la placenta y alcanzar al feto. En algunos casos, no necesariamente haciéndoles mucho, en otros casos pudiera llegar a hacerles un daño, pues, particular. En esta imagen, esta parte de acá arriba está representándonos el endometrio, acá abajo tendríamos el cordón umbilical que no está dibujado y aquí tendríamos de su derecha a izquierda como el desarrollo y crecimiento de las vellosidades. Entonces nosotros podemos tener vellosidades terciarias desde el día 20, 21 de la gestación, pero pues son vellosidades pequeñas. En la medida en que avanza el embarazo, pues esas vellosidades pues van a ser más grandes. Entonces recordándole que podemos tener vellosidades libres, podemos tener vellosidades de anclaje y vamos a tener septos intervellosos y vamos a tener que en medio de esas vellosidades también hay, en medio de las vellosidades está el espacio intervelloso que es donde se deposita, se inyecta la sangre de origen materno. Entonces, en medio de este desarrollo, el tejido placentario que se desarrolla en contacto estrecho con la decidua basal y con las paredes uterinas, pues se va a llamar corión frondoso. Aquí tendríamos una muy buena representación y en ese corión frondoso tenemos los cotiledones. Hacia el otro lado, digamos que hacia el otro polo, el que está hacia la luz de la cavidad uterina, pues tendremos el corión liso y ese corión liso pues digamos que no va a tener un intercambio, no tendrá la función de intercambio, sino que solamente va a ser, digamos, tejido de sostén o inclusive de delimitación de lo que va a ser la cavidad amniótica. En este gráfico, digamos que tenemos vellosidades y siempre me gusta aclarar que uno diría, bueno, es como que en este hay una vellosidad, en este no hay vellosidades, no, son gráficos para representar, digamos, los ejemplos. O sea, aquí se ve cómo se inyecta la sangre al cotiledón, en este caso sería el espacio intervelloso, pero aquí hay vellosidades, ¿cierto? Aquí hay vellosidades. También me gusta aclarar que no es que haya solo una vellosidad, sino que hay varias vellosidades. Este gráfico lo muestra bien. Entonces, miren cómo este es un cotiledón
y en un cotileón hay entre 3 y 7 vellosidades. Algunos libros dicen que hasta 10. Hay vellosidades libres, hay vellosidades de anclaje y en medio de ellos es que está el espacio intervelloso en el cual se inyecta la sangre desde los capilares maternos, ¿sí? Y que son los que nos traen el oxígeno y los nutrientes. Y a su vez, él se devuelve, digamos, en este caso por las paredes, a través del sistema venoso materno, donde estarían los productos de desecho. La placenta tiene diferentes lugares donde puede ubicarse, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos que hay unas situaciones que son relacionadas con la ubicación, tal vez no están pintadas en este gráfico, y hay otras de cómo se relaciona la placenta con la decidua, con la pared miometrial. En este caso tenemos una placenta previa, se denomina que es previa, es porque está encima del cervix. Si fuera a haber un parto, este feto no podría salir aquí a través de esta placenta, pues digamos que produciría daños e inclusive la muerte fetal y un sangrado materno muy importante, ¿cierto? Pero hace referencia a que hay una adecuada relación entre la placenta, la decidua, en este caso la decidua basal, y la pared miometrial. En este otro gráfico tenemos la placenta ácreta, donde la placenta ha avanzado más allá de la decidua y está en un contacto íntimo, ya no con la decidua basal, sino con la pared uterina, que estaría aquí. Luego podemos tener la placenta íncreta, donde la placenta ya no solo ha pasado la decidua, ya no está en contacto íntimo con la pared uterina, sino que la ha atravesado a la pared uterina. Entonces, al integrarse con ella, meterse en medio de ella, se denomina una placenta íncreta. Y la placenta pércreta es cuando pasa la pared uterina, el miometrio, e inclusive pasa la serosa y podría llegar a invadir órganos cercanos. En este caso, pues sería la vejiga. Y esto, pues digamos que tiene unas graves repercusiones fetales, puede estar relacionado con restricción de crecimiento intrauterino, pero también maternas, porque digamos que hacer estas cirugías es difícil para hacer una extracción adecuada de la placenta. Entonces, digamos que hace parte de las patologías originadas en la placenta. Entonces, continuando con las funciones placentarias, miren nuevamente, aquí estaría la barrera placentaria. Miren que estos serían los vasos de las vellosidades, ¿sí? Aquí tendríamos glóbulos rojos, en este caso fetales. De este lado de acá estaría el espacio intervelloso y estos glóbulos rojos serían de origen materno. Recordando que los glóbulos rojos maternos no pasan a la circulación fetal y los glóbulos rojos fetales no pasan a la circulación materna. Como término general, pueden volarse algunos, digamos que usualmente se vuelan algunos, pero no hace parte de la fisiología de el intercambio o de la comunicación embrión, feto, placenta, madre. Entonces, estos intercambios pues van a tener unas metodologías particularizadas. Entonces, por ejemplo, el intercambio gaseoso, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, además agua, se hace a través de difusión simple, o sea, esto no tiene ningún problema. Usualmente el agua difunde del espacio intervelloso hacia el vaso, ¿cierto? Hacia el vaso, en este caso fetal. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, electrolitos, glucosa, vitaminas, incluso algunas hormonas, se hacen a través de gradientes de concentración. O sea, hay más en el espacio intervelloso que en el espacio intravascular de las vellosidades. Entonces, se hace a través de gradientes de concentración. Las hormonas proteicas usualmente no pasan la placenta, excepto las tiroideas, que en la primera mitad del embarazo, la madre e inclusive la placenta ayudan a cumplir con la producción y el paso de hormonas tiroideas hacia el feto, sobre todo en la primera mitad del embarazo. También vamos a tener que algunos carbohidratos y grasas pueden hacerlo a través de difusión facilitada y difusión facilitada a través de algunos mecanismos particularizados y mensajeros
específicos o canales específicos, mejor canales específicos que nos ayudan a ese transporte. También vamos a tener que las proteínas, algunas proteínas pasan a través de pignocitosis, algunos aminoácidos específicos necesitan consumo de energía y transporte activo, y el paso de anticuerpos necesitan receptores específicos. Entonces hay algunos anticuerpos que, aunque sean inmunoglobulina G, que podrían pasar por tamaño, pero al no tener esos receptores específicos, no alcanzan al embrión o al feto usualmente. Algunos medicamentos son metabolizados, transformados por la placenta y pasan al feto. Otros medicamentos son metabolizados pero rechazados y no pasan, y en esas nuevas formas no pasan al feto, en ese caso en particular. Entonces, digamos que en el primer trimestre del embarazo, algunos libros inclusive dicen que hasta la semana 20, pues los medicamentos, digamos que pueden pasar, algunos medicamentos pasan a través de lo que es difusión simple, usualmente son los liposolubles, son los no ionizados, son los que son pequeños, menos de 500 daltos, y los que no están unidos a proteínas. Digamos que esos pasan relativamente fácil, pero aclaremos que estos lo hacen, digamos, en la segunda mitad del embarazo, y que en la primera mitad del embarazo casi que los medicamentos no alcanzan el feto, los alcanzan es en la segunda mitad del embarazo, y los que más fácil llegan son los que tienen las características que les acabé de mencionar. Hay algunos medicamentos que necesitan difusión facilitada, transporte activo, fagocitosis, pignocitosis, ¿sí? Pignocitosis, pero digamos que esos son, digamos, medicamentos que necesitan estar en concentraciones importantes, y también en la segunda mitad del embarazo, usualmente por encima de la semana 28 de gestación. Por esto, digamos que la placenta también se dice que tiene una función hepática, porque puede producir hidrólisis, oxidación, reducción, ¿sí? Modificación por P450 por enzimas parecidas a la P450 que está en el hígado, pero que está en este caso en la placenta, que tienen menor función. Algunos libros dicen que hasta el 10% de la función de las células hepáticas, o sea que funcionan, pero digamos un poco menos eficientemente, pero que pueden metabolizar ese tipo de medicamentos. Bueno, digamos que también tenemos relacionado con el desarrollo de la placenta, pues el desarrollo del cordón umbilical. Entonces, digamos aquí, esto sería un producto de la concepción, más o menos al día 13, 14, y aquí tendríamos lo que está como el pedículo de fijación, cavidad coriónica, saco vitelino, cavidad amniótica en azul. En la medida en que el embrión, digamos, pasa de disco germinativo bilaminar, trilaminar, plegamiento craneal, caudal, transversal, pues él se va desarrollando y va jalando ese pedículo de fijación, ese futuro cordón umbilical, y en principio pues lo que vamos a tener es que por ese cordón umbilical pues los primeros vasos que se han desarrollado en ese sistema cardiovascular embrionario placentario pues van a llegar al embrión, y también a través, digamos, de esta estructura incipiente, pues vamos a tener el pedículo del saco vitelino, y a través de él también se va a proyectar el alantoides. Ya, digamos, en este que sería un embrión de más o menos unas 10 semanas, pues la cavidad amniótica ha crecido, se ha reducido la cavidad coriónica, esta cavidad amniótica está en expansión, el saco vitelino digamos que todavía tiene un tamaño importante, solo para recordar que él va a estar por fuera de la cavidad amniótica y dentro de la cavidad coriónica, y el pedículo de fijación, en este caso ya lo podemos llamar cordón umbilical, sigue en expansión. También habría que decir que entre la semana 8 y 10, las vísceras abdominales, el tracto gastrointestinal, tubo gastrointestinal no cabe dentro de la cavidad abdominal y se proyecta en medio de este cordón umbilical, para luego esa hernia fisiológica sea revertida entre la semana 10 y 12. En esta ecografía podemos observar acá afuera la cavidad coriónica, aquí estaría la cavidad amniótica, este sería el embrión, ¿sí? Con una medición cráneo-caudal, y aquí tendríamos el saco vitelino, y por ejemplo aquí no se observa el cordón umbilical.
Entonces, como les explicaba anteriormente, pues lo que tenemos aquí en esta imagen es una amplificación, digamos, de esta evolución del cordón umbilical. Vamos a tener los vasos, recordando que lo que está en azul es arterial, lo que está en rojo es venoso. Son dos arterias, una vena. Vamos a tener el pedículo del saco vitelino, recordando que este saco vitelino también tiene algunos vasos, o sea que esos son unos vasos pequeños, pero que irían también por allí. Y digamos que aquí hay un tejido de sostén que es de origen mesodérmico, mesodermo extraembrionario. Es un mesodermo somático que nos va a generar lo que se denomina la gelatina de Wharton. Aquí está lo que les estaba contando. Dos arterias, bueno, aquí estas arterias deberían estar en azul y la vena umbilical, que es única, debería estar en rojo, y aquí estarían los vasos del saco vitelino, que son, pues, digamos, sensiblemente pequeños. Entonces, dentro de las situaciones que se pueden tener con el cordón umbilical, ¿sí? Algunas alteraciones, pues tenemos las circulares de cordón. Usualmente las circulares únicas no tienen problema y pueden ir al parto, pero también pueden haber doble circular, triple circular, y esto pues haría que el obstetra tome la mejor decisión con el paciente. Podemos tener cordones que son sensiblemente largos, y entonces a veces, bueno, decimos tan largo que el feto puede saltar lazo dentro del útero, pero digamos que son tan largos que se pueden enredar sobre sí mismos y hacer verdaderos nudos del cordón, que en un caso exótico pueden llegar, o en algunos casos, no digamos exóticos, pueden llevar a la muerte fetal. Aquí tenemos un caso de una paciente que tenía un embarazo gemelar y uno de ellos dos tenía varios nudos. Miren, ahí tengo 5 o 6 nudos en un cordón. Entonces, digamos, problemas de cordón largo, circulares de cordón, o sea, se hacen circulares en el cuello, 1, 2, 3 nudos de cordón, pero también tenemos cordón corto. Entonces, miren que en este caso prácticamente no hay cordón. Y este feto tenía pegado su abdomen y estas vísceras que estaban por fuera de la cavidad abdominal a la placenta. Mírenlo cómo se ve aquí. Esta es una ecografía. Aquí estaría la placenta, aquí estaría el abdomen del feto, y miren cómo prácticamente el hígado estaba adherido a la placenta y tenía unos vasos comunicantes sin cordón umbilical. También vamos a tener que la placenta, digamos, va a tener una importante relación con el líquido amniótico. Entonces, en este escenario, ¿cierto? Bueno, esta gráfica me va a servir para mostrarles que aquí en la primera gráfica tenemos el útero. Aquí vamos a tener que dentro del útero está el desarrollo del embarazo. Aquí tendríamos una placenta que en principio estaría posterior y luego estaría hacia el fondo uterino. O sea que la placenta puede tener diferentes ubicaciones. Posterior, puede estar fúndica, podría estar también anterior, aquí donde yo les estoy señalando, podría estar a la izquierda, podría estar a la derecha. Con respecto a la producción del líquido amniótico, digamos que el primer órgano que produce líquido amniótico va a ser la misma placenta, van a ser las mismas células del amnios. Luego esta función la toma importantemente los riñones. Entonces, recordando que los riñones producen líquido amniótico, digamos orina fetal. No, la composición de la orina fetal, lo que producen los riñones fetales, es muy diferente a la orina que produce un niño o un adulto, porque en la vida intrauterina los riñones no tienen la función de eliminar, digamos, las proteínas que no necesitamos después del metabolismo de las proteínas. Entonces, esa orina fetal es líquido amniótico, que es muy diferente de la orina de los adultos. Pero el líquido amniótico también lo pueden producir los pulmones, también lo pueden producir el tracto gastrointestinal. Entonces, en esa misma medida, digamos que el feto produce orina, puede tragar orina, líquido amniótico, y a través de esa vía de tragar líquido amniótico puede expandir el tracto gastrointestinal, y a su vez el tracto gastrointestinal produce más líquido amniótico. Y también ocurre lo mismo con el tracto respiratorio. Entonces el feto traga y respira, digamos, el líquido amniótico que va por la vía respiratoria expande los pulmones, expande los alveolos y nos va a ayudar a que
haya una ganancia no solamente anatómica, sino fisiológica y un mecanismo de comunicación entre el feto y la madre es el líquido amniótico, porque en la medida en que el tracto respiratorio se está alistando para el nacimiento y poder hacer intercambio gaseoso, el mismo empieza a producir una cantidad de factores, en este caso moléculas inmunológicas, interleuquinas, entre otras, algunos factores de crecimiento, también puede, también puede bueno, produce estas moléculas, las cuales van al líquido amniótico. El líquido amniótico es reabsorbido por vía barrera fetoplacentaria y estas moléculas van a la madre y le dicen, bueno, mira, ya estamos listos para salir, el tracto respiratorio puede respirar ya si el niño naciera, y entonces esto me produce un equilibrio entre las moléculas que van a producir contracciones para producir las vías de señalización del inicio de la actividad uterina y el trabajo de parto, o no, si el tracto respiratorio todavía no está funcionando. Entonces, miren que el líquido amniótico tiene múltiples funciones. Una de ellas, que es la que quiero rescatar, es la comunicación entre el feto y la madre. Bueno, el líquido amniótico además amortigua golpes, ¿cierto? O sea que cuando una señora embarazada desafortunadamente recibe un golpe directo, pues ese líquido que está entre el feto, la membrana amniótica, la pared uterina, amortigua el golpe. A su vez, que haya buen líquido impide que el feto se pegue a las paredes del amnios del mismo útero y no desarrolle no desarrolle bandas amnióticas, ¿cierto? Que podrían llevar a la amputación de un dedo, de una extremidad inclusive, y además permite los movimientos fetales. Entonces, si el feto está con un buen espacio, porque hay buen líquido amniótico, él puede estirarse, puede moverse y es como si estuviera en el gimnasio. Si no tiene líquido, él estaría en lo que se denomina la secuencia de Potter, o sea, no podría moverse aunque su sistema nervioso central, óseo, muscular, sistema nervioso periférico estuvieran adecuadamente conectados, simplemente porque no se podría desarrollar, porque no tendría espacio para moverse. Entonces esto hace que el feto pueda crecer y tener un adecuado desarrollo. Entonces, digamos que claro, como es lógico, en principio a las 10 semanas hay poquito líquido amniótico, 30 milímetros, es pues bastante poco. Más o menos a la semana 20 ya hay 450 milímetros y alrededor de la semana 38 ya hay entre 1200 y 2000 centímetros de líquido amniótico. Nosotros podemos tener enfermedades en las que hay exceso de líquido amniótico. Por ejemplo, cuando el tracto gastrointestinal tiene alguna oclusión, alguna atresia, estenosis, pues este líquido no circula adecuadamente y podemos tener exceso polihidramnios en un ejemplo, y en otros podemos tener oligohidramnios, por ejemplo, si los riñones no están bien, no producen buen líquido amniótico, pues el feto va a tener un muy poco líquido. También, pues, otro ejemplo clásico, pues va a ser cuando hay una inadecuada función placentaria, no le llega suficientes nutrientes, no le llega suficiente líquido al feto, por lo tanto, él no va a producir suficiente orina en este caso. Se vería reflejado como un oligohidramnios. También habría que aclarar que este proceso de producción de líquido, absorción de líquido, digamos, deglución y respiración de líquido por el feto y a su vez reabsorción por la placenta, en 3 horas se ha cambiado todo el líquido amniótico. O sea que la velocidad de producción-absorción es constante y muy, muy importante, digamos, después de la semana 28 del embarazo. Así es que espero haberlos motivado, haberlos contagiado sobre el estudio de la placenta, el desarrollo de la placenta, la función tan importante que tiene este órgano derivado de la concepción. Recordarles que muchas de las patologías que hay en los embarazos, en los fetos, el diagnóstico está en la placenta. La placenta la podemos observar, la podemos ver grande, pequeña, con calcificaciones, podemos hacerle estudios histopatológicos, tomarles muestras. Así es que la placenta es una fuente muy importante de información para que nosotros hagamos un adecuado enfoque de nuestras pacientes embarazadas. Gracias.